tomando un poco de lo que decía mi hermano José, que tiene un poco relación a lo que vamos a hablar con respecto a la fe y cómo se manifiesta. Vemos en ese caso algo muy interesante. Un hombre ajeno a las promesas de Dios, un gentil, muestra una fe profunda con respecto al Hijo de Dios. Y aquellos que del mismo pueblo a los cuales vino el Cristo, esto no le conocieron. Y el Cristo lo dice, en él hay más fe que en todos ellos. Y esa temática, hermanos, la vemos hasta el día de hoy. Y a raíz de eso, quiero compartir con ustedes, tiene que ver muy parecido a esto mismo porque todo está relacionado con el amor. Voy a dejar por título el texto de 1 Corintios 16, 24, y el apóstol Pablo, al terminar la carta, dice lo siguiente: mi amor en Cristo sea con todos vosotros. Este va a ser el título de nuestro estudio, y estas palabras que el apóstol Pablo nos dice como iglesia de Cristo, que el amor a Cristo sea manifiesto en nuestro actuar. Recordemos que anteriormente el apóstol había dicho en el verso 22, ustedes van al 16, el verso 22, ¿qué había dicho? El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Cuando no comprendemos este amor y nos guiamos por nuestro propio sentimiento, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. ¿Y qué nos dice Pablo? Que mi amor en Cristo sea con todos vosotros. Si ustedes recuerdan, todo lo que acontece en esa iglesia tiene mucho sentido lo que el apóstol dice aquí al final. Ese amor que él siente, ese amor que él tiene a Cristo, quiere verlo también reflejado en la iglesia, porque de lo contrario estaríamos bajo la sentencia del anatema. Es de vital importancia considerar las palabras del apóstol, porque son de vida o muerte. Si observamos detenidamente el comportamiento de la iglesia de Corintio, podemos entender la preocupación del apóstol Pablo, porque muchas veces no actuaron conforme a la fe que decían tener, porque en ellos habían disensiones, no había una unidad en una misma mente y parecer, porque estaban actuando carnalmente. Y en eso hay un peligro, el ser anatema, por no amar a Cristo. Y como consecuencia, la muerte. Por eso, hermano, tiene mucha relevancia las palabras del apóstol Pablo. Mi amor en Cristo Jesús sea con todos vosotros. No es una simple frase, es una frase tremenda. Y Pablo quiere transmitir a la iglesia a la cual está reforzando esta palabra del Evangelio por cuanto se habían desviado gravemente y saltaban estas discusiones, estos conflictos en los cuales no se reflejaba ese amor. Cuando desviamos la atención y buscamos por nuestros medios agradar a Dios, vamos en un camino de muerte, porque nuestras intenciones, que son nacidas de una naturaleza pecaminosa, no van a buscar el amor al prójimo, sino agradarse a uno mismo. Y eso justamente es lo que está ocurriendo en Corintios. Y el apóstol Pablo les mostró un camino más excelente, que es el amor. Porque todo lo que hagan ellos, nosotros o cualquiera, si no es el fruto del amor lo que mueve ese acto, no sirve de nada. Ya lo dijo el apóstol. Antes del capítulo 13, ¿cierto? Termina con esto. Les voy a mostrar un camino más excelente. Y en el capítulo 13 los muestra este camino, que es el amor. Todo lo que usted haga, todo lo que yo haga, tiene que ser movido por el amor, para que tenga el valor y el cual Dios se agrade. Pero si lo hacemos por cumplir, lo hacemos para la foto, eso no tiene mayor relevancia que aquí, pero para el reino de Dios no, porque estaríamos actuando falsamente. No sirve de nada si no hay amor. Queridos hermanos, pongamos oídos a las palabras del apóstol Pablo, para que andemos conforme al Espíritu de Dios, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios ha preparado para que anduviésemos en ellas. Lo que usted haga, lo que yo haga, va a ser movido por este Espíritu de Dios y haremos lo que Dios ya propuso que hiciésemos antes que naciésemos. No vamos a andar buscando una recompensa porque hacemos lo que por medio del Espíritu Santo y la revelación del Espíritu de Dios provoca amar. Pero esto viene a partir del conocimiento del Hijo de Dios. Amarle en plenitud al Cristo, al Creador de todo lo que usted ve, al que todo lo que usted observa hoy día se sustenta con el poder de su palabra. Ese es el amor que Pablo quiere ver reflejado en la iglesia, de ayer y la de hoy. Y esa fue la lucha que tuvo, porque Satanás también estaba haciendo su trabajo, quitando esta verdad, engañando, creando el sentimiento en los hombres de amar lo terreno, lo que ven, y les quita la esperanza de aquello que no se ve. Pero Pablo dice que el amor en Cristo Jesús, que está en él, también sea manifiesto en nosotros.
para que nos aferremos a ese Cristo y actuemos conforme a como Él anduvo. Satanás quiere poner en nuestro corazón que las obras son necesarias para que nos justifiquemos. Y siempre vamos a escuchar, oye, qué bien lo que hiciste, oye, qué bien lo que hizo este caballero o esta otra persona. Todos siempre se andan alabando por las cosas que se hacen. Y eso es lo que quiere Satanás, hacerlo con un interés de reconocimiento humano. Y ya Dios declaró por boca de Pablo que si lo que usted hace, lo que yo hago, nos da movido por el amor, no sirve de nada. Entonces, Satanás va a querer poner en nuestro corazón el aferrarnos a hacer cosas para con ellas justificarnos. Pero la intención final es la muerte. Y para allá iban los corintios. Ellos no se daban cuenta. Pero Dios puso a Pablo para corregir e instruir. Sabemos por las escrituras que no es por obra la salvación, sino por la fe. Porque el que obra no se le cuenta el salario por merced, sino por deuda. Y por esta razón, el apóstol Pablo, movido por el Espíritu de Dios, nos exhorta y nos muestra este camino más excelente, que es el amor. Y es importante, hermanos, que en esto nos detengamos, porque muchas veces hablamos del amor de Dios, hablamos de todo, pero a veces en nuestro día a día no se refleja. A veces discutimos con personas, nos enojamos con otros y nos queda esa amargura, pero el Cristo no actúa así. Sin darnos cuenta, caemos en lazo del diablo, donde nos ahogan estas cosas y lo que Él pretende es que no salgamos de ahí para que así nuestro Dios nos castigue, porque la paga del pecado es muerte. Satanás siempre buscará la forma de desviar nuestro corazón, lo hizo en el tiempo antiguo y lo hará también hoy. Más, Él sabe que tiene poco tiempo y se apura. Hablamos un poco de los corintios. Veamos ahora otra iglesia. ¿Qué pasó con los gálatas, hermanos? ¿Qué pasó con ese grupo de hermanos que fueron instruidos en el Evangelio, que se gozaron al igual que los corintios? ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó con ellos? ¿A poco andar de haber recibido esta verdad? Miren lo que dice el apóstol Pablo. Gálatas capítulo 3. Oh Gálatas insensatos, ¿qué nos fascinó para no obedecer a la verdad ante cuyos ojos Jesucristo fue ya descrito como crucificado entre vosotros? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír de la fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora os perfeccionáis por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Sí, pero en vano. Aquel pues que os daba el Espíritu y obraba maravillas entre vosotros, ¿hacíalo por las obras de la ley o por el oír de la fe? ¿Se dan cuenta, hermano? Otra iglesia, al igual que los corintios, que fue instruido en la justicia de Dios en Cristo Jesús por nosotros, a poco andar Satanás empieza a hacer su trabajo y lo empieza a desviar. Y querer perfeccionarse por la ley, queriendo satisfacer a Dios por medio de acciones que no son movidas por el amor, como ya lo explicó antes. Pablo presentó un camino muy excelente, que es el amor. ¿Y por qué lo presenta? Porque el amor muchas veces se desvanece. Se tiene ahí escrito como un concepto, más que un concepto, hermano. Porque Dios mostró su amor para con nosotros en Cristo Jesús. Y muchas veces nosotros decimos amar y actuamos muy mal, sin darnos cuenta. Estos hombres, así como los de Corintio, estos de Galacia, ellos no se estaban percatando que estaban equivocados. Porque se les había dicho, oye, no, si está bien que ustedes crean en Cristo, pero también sigan estos mandamientos de la ley, circuncídense, hagan esto otro, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué el apóstol sí se percató ese gran detalle que llevaba a la muerte? Porque Pablo, su gozo, era el amor a Cristo. Y vio cómo Satanás estaba haciendo su trabajo y cómo los hermanos de ahí no se percataban. Incluso Pedro, el apóstol Pedro, tuvo que ser reconvenido por Pablo, porque con su actuar estaba desviando la buena comprensión del Evangelio de los hermanos. Y Pedro también es columna de la iglesia, pero miren, nosotros somos más que ellos, podemos decir, no, a mí no me va a pasar eso. Cuidado, Satanás es muy astuto y muchas veces uno lo ridiculiza, lo ve como una caricatura. No, hermano, tiene un ser poderoso. Obviamente el poder que tiene es el que Dios le da, no más que eso, pero con eso le basta para engañar. Como él sabe que tiene poco tiempo y sabe que va a ser destruido, él no se quiere ir solo. Aquí logró a poco andar, tanto con los corintios como con los gálatas, cambiarle el sentido de las cosas. Por eso debemos ser agradecidos del apóstol Pablo, que Dios lo puso ahí para emparejar el camino nuevamente, volver a recordar esta gran obra de Dios en Cristo. ¿Qué podemos decir ante estos hechos? Que al igual que en el caso anterior de los corintios, Satanás desvía el corazón
y los vuelve a esclavizar a la ley, por la cual nadie se puede justificar, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Y la ley no es de fe, es de hacer. ¿Se dan cuenta cómo este engañador actúa? ¿Cuánta relevancia tiene cuando Pablo dice que el amor de Cristo Jesús que está en él, está en nosotros? ¿Para qué? Para que estemos atentos, pues, hermano, a no ser movidos por Satanás. Estemos atentos para percatarnos, como dice Hebreo, bien agudizados nuestros sentidos, que estén agudos. Por eso es que es importante cuando Pablo nos pide que andemos con toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para poder enfrentar estos ataques del diablo. Estimados hermanos, si nos ponemos ahora nosotros bajo la lupa del amor que el apóstol Pablo nos pide, ese que le dice a los corintios, ¿podemos decir que sí, ese amor está en nosotros? ¿Que no estamos actuando como los corintios? ¿Que no estamos actuando como los gálatas? ¿O como todos aquellos que se fueron tras diversas cosas menos al Cristo Jesús? ¿Podemos decir que este amor que sentimos por Cristo es tan tremendo que no vamos a ser movidos? ¿Y que podemos amar al prójimo en plenitud como Cristo lo hizo? Porque esos hermanos también lo dijeron en su minuto. Pero después vemos que su actuar era muy distinto. Rencillas, envidias, murmuraciones, al punto que ni siquiera a Pablo respetaban como apóstol. Y mientras el apóstol les hablaba, Dios volvía a mover sus corazones y tenían por misericordia reconocer su bajeza ante la exhortación. Pero ahí estaba la lucha. Pablo, una y otra vez, recordando estas cosas. Ahora, como hemos conversado muchas veces, el apóstol Pablo no era distinto a usted, no era distinto a mí. Fue un perseguidor de la iglesia. Se consideró el primero de los pecadores, al igual que nosotros. Pero ¿por qué entonces podremos ver ese tremendo amor que Pablo muestra en todas sus acciones? Y si Pablo era igual que usted, igual que yo, Pablo reconoce en el capítulo 7 su condición. Y nosotros muchas veces ocultamos nuestras condiciones. Pero él lo dice abiertamente. Queriendo hacer el bien, hace el mal que no quiere. Reconoce que su cuerpo está en la ley del pecado. Y a veces nosotros nos tapamos un poquito los ojos y no queremos reconocer nuestras propias bajezas. Pero Pablo comprendió en revelación de Dios este grande amor y actuó en consecuencia. Esa tristeza que Pablo les daba en su corazón por la iglesia de Corintio, como con los Gálatas en este caso que estamos viendo, de haberles predicado, de haberles mostrado al Cristo crucificado, él veía que ese amor que él sentía no lo estaba viendo en ellos. Y era de preocupación para él, porque sabía lo que iba a pasar. La consecuencia va a ser la muerte, porque el que no ama a Cristo es un anatema. Y Satanás eso es lo que quiere. Y nosotros reconociendo las mismas dificultades que tuvo el apóstol, que tuvieron esos hermanos, debemos entonces considerar sobremanera lo que el apóstol nos pide. A ellos primeramente, a nosotros también. Que el amor en Cristo Jesús que está en él, esté también en nosotros. Y eso viene a partir de este conocimiento del Hijo de Dios. Eso quiere decir llegar a la estatura de Cristo. Cuando se llega a la estatura de Cristo, usted sobrelleva al otro. Y todo lo que usted hace, lo hace movido por el amor. No anda buscando una recompensa, sino que está actuando conforme al amor. Porque el amor está fundado en el sentir de Cristo. Y el apóstol nos pide que limitemos a Él como Él imitó al Cristo. Eso es lo que nos pide el apóstol. A esa iglesia, a nosotros y a los que vendrán. Como buenos hijos de Dios, seamos obedientes y vivamos conforme al Espíritu de Dios y no conforme a la carne, para que nuestras obras muestren el amor consolidado por la fe. Miren, revisemos un caso que está en Mateo, lo que Pablo pide a la iglesia, aquí estos justos lo están haciendo. Y es lo mismo que Pablo pide a todos. Vamos a Mateo capítulo 25, verso 34 al 40 vamos a leer. Entonces el rey dirá a los que estarán a su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino que he preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Miren qué importante lo que dice aquí. El reino que he preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Antes que todo fuese, ya estaba preparado este reino. Para todos aquellos a los cuales Dios también, antes que esto fuese, Él ya conocía. Y en su tiempo iba a ir revelando esta verdad. Desde Abel en adelante. Verso 35. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui huésped y me recogisteis. Desnudo y me cubristeis. Enfermo y me vestisteis. Estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Y pongan atención. Verso 37. Entonces los justos le responderán, diciendo,
Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos huésped y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Ellos no entendían por qué el Señor les dice eso. ¿Cuándo lo hicimos? Y se preguntaban y le preguntan a él, ¿cuándo? ¿Cuándo hice esto? ¿Cuál es la respuesta? Verso 40. Y respondiendo el rey, les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí lo hicisteis. En este relato podemos ver cómo la fe fue perfecta por las obras, como dice Santiago. Estos justos fueron movidos por el amor y se manifestó claramente el sentir de Cristo en sus acciones hacia el prójimo. Ellos no andaban pensando, voy a ganar más puntos con esto. No, hermanos, ellos actuaron por amor. Vieron la necesidad y ahí estuvieron. Vieron la aflicción y ahí estuvieron, consolando con estas palabras de vida eterna, consolándonos con la resurrección que tenemos en Cristo Jesús y ser parte del reino de Dios. Esa es la consolación que Pablo nos habla también en 2 Corintios capítulo 1. Ven, hermanos, cómo lo que Pablo está pidiendo a la iglesia de Corintio, a los Gálatas y a todos, que ese amor que está en él esté también en nosotros. Lo vemos reflejado acá con estos hermanos, estos hombres que actuaron movidos por la fe. Y el fruto fue esa acción que hicieron con su prójimo. En la cárcel, le dieron agua, comida, ropa, etcétera, etcétera. Ahora vamos a ver otro caso. Un caso bien antiguo. Vamos a irnos bien atrás. Vamos a irnos casi a los inicios del pueblo hebreo. Quiero que me acompañen al libro de Génesis, capítulo 45. Aquí, hermanos, vamos a ver una situación que humanamente, sin el conocimiento del Hijo de Dios, difícilmente se actuaría como lo hizo José. José, siendo un joven, 17 años aproximadamente, la envidia de sus hermanos, ¿cierto?, les corría por su cuerpo porque veían en las señales que mostró él con esta revelación que Dios le dio, que no podían poner en su cabeza ni el padre, ni la madre, ni los hermanos, que José iba a estar por sobre ellos. Y lo trataban mal los hermanos. Y cuando el padre lo envía a que vaya a ver a sus hermanos, que estaban allá en el campo, sus hermanos maquinaban, ¿cierto?, con matarle. Ahí no se refleja el amor de Dios, ¿cierto? Hijos de un patriarca, que recibieron las instrucciones de Dios por boca de ese patriarca, como él las recibió de Abraham, de Isaac. Pero sin embargo, en su corazón había rabia, ira, al punto de querer matarle. Intervino uno y dijo, no, lo matemos. Lo dejaron en una cisterna. Y después llegaron los mercaderes y lo vendieron. Y fueron pasando los años y se fueron cumpliendo lo que ya se había dicho hace mucho tiempo atrás, que iban a llegar un tiempo de sequía, ¿cierto?, donde no iban a haber cosechas. Y Jacob envía a sus hijos una comitiva, ¿cierto?, a estas tierras de Egipto por grano. Obviamente no conocían quién era el que estaba ahí a cargo, el segundo después de Faraón, José. Pero ¿qué ocurrió en el corazón de José? Quiero que eso observemos, hermanos, entendiendo que lo que Pablo nos dice también lo tuvo José, ese amor en Cristo Jesús, que estaba en él, que esté también en vosotros, dice. Génesis 45, verso 1, dice lo siguiente: fue allá José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó, haced salir conmigo a todos. Y no quedó nadie con él, al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces les dio a llorar a voz en grito, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José. Pregunta, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. No entendían nada. ¿Cómo José? Y se les pasó por la mente todas las cosas que habían hecho. Estaban turbados. Entonces dijo José a sus hermanos, llegaos ahora a mí. Y ellos se allegaron. Y él les dijo, yo soy José, vuestro hermano, y el que vendisteis para Egipto. Pónganse en la situación. ¿Qué pasa con estos hermanos al escuchar esta revelación? Estaban turbados, no sabían qué pasaba, sus pensamientos corrían. Y conociendo a José eso, miren lo que dice, verso 5. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, que para preservación de vida me envió
Dios delante de vosotros. ¿Qué entendió José? Que todo eso que pasó en, todas esas dificultades que vivió, estuvo encarcelado. Y Dios de todo eso lo fue siempre colocando en primer lugar, hasta llegar a ser el segundo después de Faraón. Dios fue el que me envió delante de vosotros. No os entristezcáis, no os pese el haberme vendido. Verso 6, que ya han sido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en que ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para que vosotros quedaseis en la tierra y para daros vida por medio de grande salvamento. ¿Qué movió nuestro hermano José a perdonar a sus hermanos? Este conocimiento, hermano, esta revelación de Dios, esto que recibió de Abraham, de Isaac y de su padre Jacob. Recibió este conocimiento, lo aquilató en su corazón, lo hizo sobrellevar todas esas penurias que pasó en ese tránsito desde la compra hasta llegar a ser el segundo de Faraón. Él no guardó rencor, no guardó nada de rabia ni ira contra sus hermanos. Él entendió que Dios fue el que propició esas cosas para poder sustentar después a ellos. Ese perdón viene a partir de un conocimiento. ¿Y cuál es este conocimiento? El Hijo de Dios. Abraham fue evangelizado. Abraham creyó en esta justicia que creemos nosotros. Y José la recibió, la guardó y al momento se mostró ese fruto de la fe en una acción concreta. Perdón. Entonces, hermanos, José, movido por el Espíritu de Dios, con la comprensión total de este amor de Dios y este perdón, también perdonó a sus hermanos. No hubieron rencores. El amor de Cristo que estaba en él lo manifestó perdonando a sus hermanos. Una vez más, vemos cómo el fruto de la fe se manifiesta en el perdón. José perdonó a sus hermanos de corazón. Así como Dios en Cristo nos perdonó y se olvidó de nuestros pecados, José perdonó también a sus hermanos, porque él entendió este amor de Dios, entendió el perdón. Él también fue perdonado, él también fue amado. Entendió que todo lo que aconteció con él era el propósito de Dios. Ahora vamos al nuevo pacto. Acompáñenme al libro de los Hechos, donde vamos a ver algo muy parecido. Pero esta vez no a parientes directos, sino que a personas ajenas. Vamos a ver el caso de Esteban. Hechos, capítulo 7, versículo 57. En adelante dice así. Entonces, dando grandes voces, se taparon sus oídos y arremetieron unánimes contra él y le echaron fuera de la ciudad. Le apedreaban y los testigos pusieron sus vestidos a los pies de un mancebo que se llamaba Saulo. Y apedrearon a Esteban, invocando él y diciendo, pongan atención, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les imputes este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Miren, hermano, otra muestra tremenda de amor, de este conocimiento del Hijo de Dios, mientras recibía estas piedras en su cara, en su cuerpo, que era la intención de matarle, por lo tanto no eran piedras que iban tiradas como con un pétalo de rosa, no, piedras tiradas a matar, sufriendo el rigor de toda esa violencia. ¿Qué movió a Esteban a replicar las palabras del Cristo? No le tomes en cuenta este pecado, el amor. Me pregunto, en algún minuto si me pasa algo a mí así, o en menor escala, ¿podré perdonar? ¿Saldrá eso de mi corazón? ¿Te perdono a aquel que me está asaltando o a aquel que me está golpeando con intenciones de matar? Bueno, para poder llegar a eso, hermano, es importante tener claro este conocimiento, tener claro quién es nuestro Señor Jesucristo. Porque Él perdonó a ese también que le traspasó, perdonó a ese romano que le dio de látigos, a ese que le escupía, a ese que lo bofeteaba, a esa multitud que gritaba, crucificadle. ¿Y por qué les perdonó? Por amor. Porque también estaba muriendo por ellos, solo que ellos no sabían eso. Pero quizás algunos de ellos en el tiempo entendieron que Él era el Cristo, así como ese soldado que estaba a los pies de Él y reconoce verdaderamente, este era Hijo de Dios.
¿Qué movió a ese centurión reconocer que él era el Hijo de Dios cuando habían otros romanos por ahí, otros centuriones, y no les importó? Pero a este sí le importó. ¿Se dan cuenta cómo Dios actúa? Por eso que había ese perdón, porque muchos de ellos también iban a creer, así como nosotros, que en su tiempo probablemente nos burlábamos de estas cosas o no nos interesaban. Pero llega un momento en el cual Dios pone una persona por delante de nosotros, a un siervo de Dios para que nos hable. Y este corazón de piedra, ajeno a Dios, se vuelve a Dios. Y uno reconoce, movido por el Espíritu de Dios, obviamente, cuán lejos estábamos de su reino, lo que lo estábamos perdiendo. Vemos aquí, hermano, cómo este hombre, Esteban, un diácono de la iglesia, un hombre poderoso en la Escritura, cuando le tocó buscar su propia muerte a partir de la predicación del Evangelio, él pudo perdonar y lo hizo con amor. Y entendemos también, hermano, que los profetas en su tiempo, cuando les tocó buscar la misma suerte, muertes terribles, también ellos, así como Esteban, perdonaron a aquel que fue su verdugo. Como los apóstoles también perdonaron a aquellos que fueron sus verdugos. ¿Y por qué digo esto? Porque era la misma fe, era el mismo Padre, era el mismo Señor. No había algo distinto entre los profetas, apóstoles y Esteban. Y nosotros, es un mismo conocimiento. Y eso es lo que Satanás quiere quitar, esa unidad de fe por medio del engaño, haciéndonos aferrándonos a cosas terrenas que no nos llevan a ninguna parte más que a la muerte. Es maravilloso, hermano, comprender el gran amor de Dios para con nosotros, que se manifestó entregando a su único Hijo en propiciación por nuestros pecados, sufriendo mi culpa y su culpa, y con su muerte y resurrección nos perdonó y nos dio la entrada a su santo reino. Cuando comprendemos esta sublime gracia de Dios en cuanto al sentir de Cristo, se manifiesta amando al prójimo, como Cristo lo hizo. Eso es el sentir de Cristo, o esa es la ley de Cristo que hablamos siempre, que está fundada en el amor. Nuestro Padre Celestial nos ha hecho a Cristo sabiduría, justificación, santificación y redención. Y nuestro Señor Jesucristo nos pide que le amemos como Él nos amó. Eso nos pide. Y eso es lo que Pablo está diciéndonos. Que ese amor en Cristo Jesús, que está en Él, está en nosotros. Que ese mismo amor que tuvo Cristo para con nosotros. Y Él gustó la muerte. Hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, si Él nos pide que le amemos por sobre todas las cosas, vamos a poder entender las palabras que nos dice en Mateo. Quiero que me acompañen a Mateo 10, verso 37. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Categórico. Y el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. No hay segundas interpretaciones. Es claro. Cristo se entregó por nosotros, tomando mi culpa, su culpa, la del mundo. Sufrió la peor muerte, crucificado, y lo hizo por amor. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, a su único Hijo. Lo puso en el lugar que yo y usted debía haber estado. En consecuencia, ¿qué nos pide? Que le amemos, como Él nos amó. Por lo tanto, hermanos, poniendo oído a las palabras de Cristo, no puede haber nada que se interponga al amor a Él. Esto no quiere decir que debemos despreciar a nuestras familias, no, sino que al amar a Cristo con todas nuestras fuerzas, como consecuencia, provoca que amemos a nuestras familias y al prójimo, como Él lo hizo. Y eso es justamente lo que nos pide nuestro apóstol Pablo, cuando nos dice, mi amor en Cristo Jesús sea en todos vosotros. Ese amor es el que nos lleva a estar dispuestos, al igual que los profetas y apóstoles, a dar nuestras vidas por Cristo. El amor no hace mal al prójimo. Si hemos creído en Cristo como nuestro Señor y Salvador, debemos andar como Él anduvo. Hemos visto algunos ejemplos de hermanos en la fe que mostraron el sentir de Cristo en plenitud. Nos acordamos de José, de Esteban, de Pablo y todos los hombres que Dios tomó como instrumentos para declarar su justicia desde Abel en adelante. Han mostrado con sus hechos este amor al prójimo porque comprendieron
por revelación del Espíritu de Dios, el amor del Padre Celestial, dándonos la justicia de su Hijo. Por eso podemos decir, como dijo el profeta Jeremías, Jehová, justicia nuestra. Qué importante es que guardemos estas palabras, que no sean solamente dichos sueltos, porque recuerden que el que no ama a Cristo es anatema. Por eso que también Pablo pide, en ese mismo capítulo, un versículo más arriba, que nos saludemos con ósculo santo, un beso de amor. Cuando nos saludamos, que sea reflejado ese amor de Dios en nosotros, que no hayan envidias, no hayan torpezas en nuestro pensar. Y esa es la lucha que tenemos, hermano, que también la tuvieron estos hombres. Los patriarcas no la pasaron bien. Dios los tuvo que ir formando, como también lo hace con nosotros. Pero al final del día, lo que nos va a afirmar es esa fe, la fe que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Esa que pone en nuestros corazones para que cuando actuemos en conformidad a ella. ¿Y cómo se manifiesta? Con esa acción tan simple como visitar, dar de beber al que pide agua, de comer al que tiene hambre. Y en eso podemos decir también el día que somos llamados, cuando nos diga el Señor que hicimos esto, esto, otro, y podemos decir, ¿y cuándo lo hicimos, Señor? ¿Y qué dirá Él? Bueno, cuando se lo hiciste a esta persona o a esta otra persona, me lo hiciste a mí. Esta justicia que Dios nos reveló, esta justicia de Dios en Cristo para con nosotros fue por misericordia. Y nosotros debemos actuar entonces en conformidad a ello, vestirnos como escogidos de Dios, andar conforme al sentir de Cristo, que no es otra cosa que andar en amor. Revisen de nuevo, Corintios, cómo estaban actuando ellos. Vean cómo estaban actuando los de Gálatas. Vean cómo actuaron muchas veces en el tiempo antiguo el pueblo judío. Viendo las maravillas de Dios, viendo cómo fueron sacados desde Egipto. ¿Qué había en su corazón? Anhelaban volver atrás, volver a las tierras que estaban dejando, despreciándolo por venir. Y en figura era el reino de Dios. No entendieron el amor, no entendieron el perdón, a pesar de que no fueron tocados con las plagas, como hemos visto. Pero cuando estaban en el desierto, en sus tiendas, tenían sus cultos particulares. Satanás estaba engañando, a pesar de las maravillas que se mostraron ahí. Es el mismo modus operandi. Satanás quiere siempre desviar nuestro corazón de lo verdadero. Lo hizo en el tiempo antiguo, con los patriarcas, lo hizo en los tiempos de los profetas, lo hizo en el tiempo de los apóstoles, y lo está haciendo hoy día también. Seamos agradecidos que Dios se manifestó como nuestra justicia. Jehová, justicia nuestra. Para terminar, hermanos, dejo una vez más el texto con el cual comenzamos. Cuando Pablo nos dice en 1 Corintios 16, 24, mi amor en Cristo Jesús sea con todos vosotros. Amén. Gracias, hermano Pedro, por la exhortación del día de hoy. Pidamos al Señor que nos haga comportarnos como dignos hijos y que nuestros frutos sean frutos dignos de arrepentimiento, como dice la Escritura. Pastor, ¿algún comentario con respecto al estudio del día de hoy de nuestro hermano? Sí, hermano, gracias. Estamos tocando un punto importantísimo de lo que es el conocimiento nuestro de Jesucristo. De hecho, el amar al prójimo muestra la profundidad de nuestra comprensión del amor de Dios por nosotros en Jesucristo. Repasando algunas cositas que se dijeron también, y muy importantes, Mateo 6:14 dice, porque si perdonareis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Y en Mateo 6:15 dice, mas si no perdonareis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Es decir, lo que nos puede condenar y perdernos para siempre es no perdonar a los demás las ofensas. Incluso hay gente que tiene dolores y rencores guardados, eternos, por decirlo así, que duran toda una vida y no pueden perdonar porque ellos no han gustado, no les ha sido revelado, ni han entendido que el Cristo crucificado es la muestra más grande de amor que se puede tener por otra persona. Y Jesús la mostró entregándose a sí mismo por nosotros en la cruz por pecados que no eran suyos, hermano, sino nuestros. Por eso dice, más si no perdonareis, Mateo 6:15, a los hombres sus ofensas, tampoco dice, vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y dice también en Santiago 5:20, sepa que el que hubiere hecho convertir al pecador del error de su camino,
salvará un alma de la muerte y cubrirá multitud de pecados. Entendemos por causa de que esa persona vuelva al camino de la fe ante la exhortación que recibe y se cubren por la gracia de Dios, por la fe en Jesucristo, multitud de pecados. Se cubren multitud de pecados y se libra un alma de la muerte cada vez que se conduce a una persona a seguir por el camino recto y a perdonar también los unos a los otros. Nos libramos de no ser condenados, porque también somos condenados si no perdonamos a los hombres sus ofensas, a las hermanas, los hermanos, familiares, a personas que podemos estar ni siquiera acordándonos de rencores añejos que guardamos en nuestros corazones equivocadamente, cuando el Señor ya pagó nuestros pecados, su muerte ya se efectuó y debiéramos estar felices por causa de eso, porque eso nos trae el perdón y la vida eterna. Y eso nos lleva a estar en paz con Dios por medio de la fe en Jesús. Y 1 Pedro 4:8 dice, y sobre todo, dice, tened vosotros ferviente caridad, porque la caridad o el amor cubrirá multitud de pecados. Es el amor de Cristo en la cruz el que nos ha llevado a tener la certeza, por la revelación del mismo Cristo, de que Él es el que ha mostrado ferviente caridad por nosotros, porque se entregó hasta la muerte de cruz, y en su nombre hemos sido salvos y perdonados por creer que Él es el Hijo de Dios, Salvador del mundo, de todos nuestros pecados. Muchas gracias, hermano, y que el Señor nos siga bendiciendo y ampliando y haciendo crecer el amor hacia los prójimos, nuestros prójimos, de la iglesia, de nuestras familias, todas las personas que nos son cercanas, y podamos vivir en paz y en amor con ellos, sabiendo que nosotros ya hemos sido salvados y estamos felices por la misericordia concedida a nosotros, porque Cristo, siendo pecadores, nosotros, Él murió por nosotros. Y en esa certeza alcanzamos tranquilidad y paz para con Dios por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, quien murió por todos los pecados del mundo, y el que cree en Él tiene vida eterna y ha pasado, si ha creído en Jesús de esta manera, de muerte a vida. Gracias, hermano.